¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Miren qué propuesta la de hoy. Miren lo que es esta bufandita chalina en B. La llamé yo porque forma como si fuese un cuellito en B. Divina, divina. Tiene sus flecos. Miren. Acá la podemos envolver o la cruzamos simplemente así. Acá tengo una amiga más flaquita, es esta. Este es un maniquí que conseguí acá en esta ciudad, pero es más chiquitito. Pero miren qué bonita que queda. ¿Ven? Ahí lo podemos usar así o la pueden envolver todo el cuellito, que las bufandas. A mí me encanta envolverme, enroscarme todas con las bufandas. Pero ¿qué les parece esta propuesta divina, práctica, fácil de hacer en una tarde? Les garantizo que se la hacen. Y bueno, lista para usar y para regalar, para disfrutar en familia. ¿Qué les parece? Colores los que quieran, el material el que quieran. En el tuto ya les comento, lo pueden hacer para temporada de verano también, con algún hilo bonito, finito, que viene también bien cuando hay viento. Bueno, ya saben, invierno, verano, esta es de invierno. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza? ¿Qué tal, amigos? Bueno, acá tenemos a esta belleza de chalina, que ya han visto las fotos de presentación. Miren qué bonita. Es súper fácil de hacer. Ahora les voy a dar las medidas. Yo lo combiné con colores y combiné algunos puntos. Acá van a ver unos cuantos puntos que todos los hicimos en el canal, en las mantas, en algún trabajo. Súper, súper fácil, no tiene nada de complicado. Ustedes van a elegir colores. ¿La quieren hacer en un solo color? Va fantástico porque como hay variación de puntos, con un solo color también quedaría divina. ¿La quieren hacer con hilo finito, algún hilo delicado para una chalina de noche para vestir? Lo pueden hacer. Con algún hilo también livianito como para el verano y tener algo para cubrirnos el cuellito, también lo pueden hacer. Y con estas lanas que divinas que ahora nos vienen fantástico porque está el fresquete en todos lados. Miren qué bonita, con flecos, sin flecos, ustedes van a elegir, pero miren, son pocas hileras. Obviamente es una chalina, es una bufanda, así que tiene que ser larga. Pero bueno, esta es la idea, hacer este cuellito. Acá yo le coloqué una borla simple. La podemos ver con piezas de bijú, le podemos agregar alguna pieza de bijú si quisiéramos, porque esto es lo que nos va a cubrir el pechito. Por eso tiene la forma de B, como un cuello en B. Y ahora le voy a hablar de medidas. Si me dicen el peso, esto no pesa, 100 gramos no pesa. Así que imaginen si ustedes tienen uno o dos colores o más, como tiene aquí, es un puchito de cada color. O sea que, ¿a dónde voy? Si tienen esos ovillitos que siempre quedan en casa dando vuelta, bueno, búsquenlos porque les va a venir requete bien para este trabajo, que le hacemos una hilera con colores, combinando colores y va a quedar divina. Bien. ¿Cuánto mide? Mide desde el pico, si yo la doblo a la mitad ahí, desde este pico hasta el borde donde están los flequitos, mide 1,10 m de largo por lado, o sea que en total mide 2,20 m. Si lo mido desde el centro del cuellito, aquí, este piquito que hace el B, hasta el borde, mide 1 metro aproximadamente, ¿sí? Así que es solamente repetir los puntos, nada difícil, principiantes, atenti, porque pueden salir a vender estas bellezas que quedan divinas, con el material que quieran. ¿Quieren usar alguna lanita con pelito, con motitas, con brillo? A jugar, porque esto se presta. ¿Qué les voy a comentar? Yo no me voy a poner a tejer ahora los 200 y pico de puntos, porque es mucho, pero sí que voy a tejer una pequeña muestra, por ejemplo, desde aquí hasta el pico y del otro lado repito el mismo movimiento. Obviamente que ustedes van a cargar todos los puntos que ahora les menciono y si la quieren hacer más larga o más ancha, eso lo van a elegir ustedes. Pero sí voy a empezar más o menos desde aquí para mostrarles el dibujo de los puntos y luego viene toda esta parte que es como más lisa, pero un tramito, si no voy a estar 1000 años tejiendo porque entre que les explico, les muestro, bueno, los videos siempre se hacen largos, los nuestros ya lo saben, los que nos siguen, son videos largos, pero ahí explicamos con mucho cariño cada paso y de paso contamos algo de la vida, ¿qué va a ser? Es así.
Bueno, vamos a empezar. Yo voy a hacer mi muestra con unos 50 y pico de puntitos de cada lado para poder formar este dibujo. Pero les cuento cuántos puntos lleva la chalina o esta bufanda divina. Tenemos 110 puntos hasta aquí de un extremo, un punto que va a ser extra para el centro y otra vez 110 puntos que miden lo que ya les mencioné antes con mi metrito ahí. Esa es la medida de mi chalina. La cantidad de hileras, bueno, ustedes la van a ir viendo. Yo les voy a mostrar estas a medida que vamos tejiendo, pero ustedes pueden decidir si la quieren hacer más ancha porque se puede hacer. Entonces, a cargar una cadena de 200, les dije 110, 110 más el punto central. Bien, miren lo que adelanté para hacer mi pequeña muestra. Ustedes tienen que hacer esto, miren, yo acá tengo 55 puntos en total. Uno de cada orillo y uno central. Y luego tengo 26 puntos por lado. Pero es para mi muestra. Ustedes tienen que tejer para el largo que les mencioné, con una lana de este grosor, un grosor medio. Recuerden, 110 puntos de un lado, un punto central y 110 puntos del otro lado para obtener el largo que les había mencionado, ¿no? Ahora, yo tejí mi cadenita para hacer esta pequeña muestra y marqué el centro. Entonces, a partir de aquí voy a tejer la primera hilera todo en varetas. Toda la chalina, toda la bufanda es súper fácil. Así que para los principiantes, bueno, es ideal. Para muchos de los amigos que sé que se dedican a vender en ferias o tienen su rinconcito de tejido, venden en su casa. Estas chalinas, les digo, las van a vender, se las van a sacar de las manos. Y si tienen ganas, si quieren hacer un juego y hacen, por ejemplo, un gorro y los mitones, que también tenemos hechos aquí, repiten estos puntos y se hacen un conjuntito para un súper regalo. Ahora, recordando eso, que viene julio, estamos en julio, hoy empezaba el mes, así que empezando julio estamos justo para regalarle a algún amigo, a alguna amiga, tejerle algo bonito, un regalo hecho con nuestras propias manos. Eso sí que no tiene precio. Es algo muy especial y sé que los van a amar, por supuesto. Bueno, miren, que estoy intentando llegar al centro para mostrarles cómo sería la primera hilera. Hasta acá venimos súper fácil. Voy a soltar un poco de hebra. Todo vareta. Toda esta hilera es vareta. Las otras hileras también vienen con vareta, pero hemos hecho algunos puntitos como para que se diferencie y quede bonita, quede vistosa esta bufanda o chalina. Yo le llamé chalina porque en realidad no es muy ancha, pero sí nos puede envolver bien. A mí me encanta darle varias vueltas a mis bufandas. Bien, estoy llegando al centro, que es lo que les quería mostrar. Al punto del centro, acá llegué, la mitad de mi bufandita, mini bufandita. Acá en el centro van a tejer así, miren. Una, todo en el mismo punto. 2, 3 varetas, 3 cadenas y 3 varetas. Entonces, con este movimiento marcamos lo que sería una especie de escote en V que tiene de característica esta bufandita. Y retomamos a contar los 855.000 puntos que le restan. Porque si la quieren más larga, ustedes pueden sumar más puntos. Recuerden que yo hice, creo que les dije 1,10 m más o menos de largo. Pero con la cantidad de puntos que mencioné, ustedes la pueden hacer más larga si quieren. Bueno, así, miren, este es el movimiento que tienen que lograr. Ya en la primera hilera está marcando ese escotecito, esa punta que se forma tan bonita y tan característica de esta bufanda. Bien, me quedo tejiendo todas estas varetitas.
Muy bien, acá tengo, parece un escote en B. Me falta el cuerpo del resto de todo mi suéter. No, miren, una vez que tejen los 100 y pico de este lado, les va a quedar una tirilla así. Pero ¿qué es lo importante? Ya marcamos lo que sería el centro del piquito de esta bufanda. Entonces, ahora, ¿qué nos queda por hacer? Jugar. Jugar con puntos, jugar con alguna trama que a uno le guste. Empiezo con otro color. Voy a tratar de imitar estos mismos colores. Vamos a ver. Entonces, acá yo combiné, por ejemplo, con este rosado. Vamos a tejer el primer punto y lo hacemos vareta, siempre. Primero y último punto en vareta. ¿Y qué es lo que voy a repetir? Voy a repetir esta secuencia de puntitos. Uno es un pancito de 2 varetas y el otro es un puntito cruzado. ¿Sí? ¿Ven? Ahí. Bien. Vamos a tratar de imitar pero ustedes elijan acá. Ustedes pueden jugar con los puntos que quieran. Voy a hacer una cadenita al aire, salto un punto de base y comienzo, por ejemplo, puedo empezar con este grupito de 2 varetas. Una cadenita al aire, salto un punto de base y en el próximo tengo 2 puntitos. Bueno, me voy al que está más alejado, tejo una vareta, tomo una lazada y puedo pasar o por delante o por detrás y cruzo como para hacer un dibujito con los puntos. ¿Ven? Ahí. Esta fue mi elección, pero como les mencionaba, y ahora vuelvo a repetir, 2 varetas y el próximo cruzado. Siempre vamos a saltar un punto de base y lo vamos a separar con una cadenita encima. ¿Ven? Ahora me toca el cruzado, entonces tejo una cadenita, salto un punto y en estos dos hago este puntito cruzado, que lo pueden cruzar por detrás, así, por detrás de la vareta o por delante. Bueno, esta fue mi elección como para hacer una trama diferente. ¿Ven? Entonces voy a ir combinando uno y uno, uno y uno. Cuando llego aproximadamente, miren, yo les voy a mostrar. Hasta aquí, más o menos, esto como es una pequeña muestra, más o menos lo voy a medir, más o menos hasta ahí, que deben de ser unos 10, 12, hasta 15 centímetros. La trama va a ser toda cerrada. ¿Por qué elijo hacer todo cerrado? Porque esto nos va a cubrir el pecho. Entonces es mejor si queda cerradita. Pero si ustedes lo quieren hacer calado, obviamente que lo pueden hacer. Una cadenita al aire, salto un puntito y ahora sí comienzo a tejer todo en vareta. Este tramo que me queda aquí en el pico de esta chalina o bufanda, acá decidí hacer todo cerrado. No quieren tejer varetas, quieren tejer, por ejemplo, un punto almendra, un popcorn o punto nuez, algo que sea en relieve, pero que quede cerradito, lo pueden hacer. Ustedes ahora tienen la posibilidad de que en esta chalina pueden jugar con los puntos que más les guste. Lo pueden hacer con solo 2 colores o lo pueden hacer con muchos colores, como está aquí, cada hilera con un color distinto, o lo pueden hacer de un solo color también. Cuando llego a la esquina, repito este movimiento. 3 varetas. Ahí. Una cadena, 2, 3 cadenitas al aire, pueden ser 2 también. Más adelante, como cambio una hilera, ahí la hago con punto bajo, le hice menos cadenas aquí en la esquinita. Y retomo todo con varetas hasta dar la misma cantidad que tejí en el otro lado. Luego repito los mismos puntos como hice en el otro lado. Esto es así de simple, pueden hacer un montón. En una tarde la tienen hecha y seguro que si
Si tienen un tiempito extra, pueden empezar otra tranquilamente. Depende cómo se manejen a la hora de tejer. Me falta un poquito más, no los conté, pero voy a ir mirando más o menos. Porque tengo que hacer la misma cantidad de este lado. Eso sí, tienen que tener en cuenta. A ver, voy a mirar. Ahí más o menos. Voy a contar cuántos tengo de este lado. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 antes de llegar a este grupo de la esquina. Entonces de este lado también tengo que tener 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, justo 14. Ahora voy a hacer una cadenita al aire. Y repito este último punto que tejí aquí. Entonces este es un grupito de 2 varetas. Salto el punto de base. Tejo el grupo de 2 varetas. Empezamos a tejer en forma de espejo a lo que hicimos en el otro lado. Acá viene el cruzado. Entonces salto el punto de base y tejo el puntito cruzado. ¿Vieron? Les dije que era súper fácil. Acá tejo así estos dos y aquí viene el cruzado. Cadenita al aire. Ahí. Acá me parece que me faltó una vareta, pero bueno, como es una pequeña muestra no me preocupo. Y acá iría el de orillo. Bien, y así vamos a ir combinando colores y puntos. ¿Ven? Nos va a quedar algo así. Obviamente falta el resto del tejido. Yo estoy haciendo esta pequeña muestra. La próxima hilera es más que fácil. Es todo vareta. ¿Ven? Yo elegí este color hueso y es todo vareta. Vamos a tejer varetas en donde están las cadenitas también, porque esta hilera es así. Como vamos a combinar una y una. Esperen que acá se me abrió la hebra. Ven, acá tengo el calado de la cadenita, tejo vareta. Y sobre cada una de las varetas también voy a ir tejiendo, ven, así, en este calado, vareta. Y sobre cada una de estas varetitas, que están las cruzadas y están las que hacen un pancito, lo tejemos así, cubriendo todo. Así que esto es súper fácil. Cuando llego aquí a la esquina, porque me voy a quedar tejiendo, repito este movimiento. 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas y retomo. Es más que fácil y yo me quedo tejiendo y ya se los muestro cuando tengamos que hacer la próxima hilera. Muy bien, miren cómo queda, ¿ven? Que queda lisito y vamos combinando puntos, colores y cómo vamos completando ahí. Ahora tengo este verde y acá en esta hilera, si hice una hilera que es toda cerradita, en la próxima combino una que sea calada, menos aquí en el extremo este que nos taparía el pecho, digamos, o el cuello. Ahí. Entonces, el de orillo, ya saben, una vareta, una o dos si quieren, para marcar bien acá el borde. Voy a hacer 2 cadenitas de separación, salto 2 puntos y en el tercero voy a tejer el punto que aquí en el canal lo hemos denominado ñoqui, porque lo hicimos en unas mantas. Entonces, ¿qué hago? Tejo una vareta, tomo una lazada, paso por detrás de la vareta, estiro, tomo una lazada, estiro, tomo una lazada, estiro. Lo hice por 3 veces. Tomo una lazadita y cierro todos los puntos juntos. Ajusto. Ahí. ¿Ven? Y ahora voy a hacer, salto 2 puntos y acá tejo el próximo. Ahí. Acá en este primer punto separé con 2 cadenitas porque al tejer estas lazaditas me da esa distancia de los 2 puntos de abajo, pero aquí como yo tengo solo una vareta,
Entonces sí tejí 2 cadenitas de separación. Ahora en este momento no va a hacer falta porque miren qué voy a hacer. Tomo una lazada, ¿ven? Y estiro. Al estirar me va a dar esa posibilidad de poder cubrir la distancia de 2 puntos de base. Tengo las 3 lazadas juntas, cierro, ajusto con un puntito, tomo lazada, salto 2 puntos de base y comienzo otra vez. ¿Ven? Este punto me da esta distancia que necesito, por eso no agrego cadenas. Acá solamente en el inicio agregué 2 cadenitas. Entonces va de nuevo. Estiro un poquito ahí la hebra, tomo lazada y voy envolviendo mi vareta con lazadas por 3 veces. Es un punto precioso. Cadenita para ajustar y otra vez. 1, 2. Y voy a tejer ahí uno más. 2 y 3. Ajusto. Y ahora, acá puedo tejer un punto más, un puntito de estos ñoquis más, o puedo saltar estos 2 puntos y empezar con las varetas como empecé aquí, en este punto. O puedo tejer un ñoqui más y empiezo justo donde empieza a cerrarse la trama. ¿Ven? Esto ustedes lo pueden variar, pueden hacerlo más atrás o más abajo. El tema es mantener más o menos esta parte de aquí cubierto, que quede como cerrado. Ven, por ejemplo, acá termina el rosadito, este color claro ya venía todo en varetas. Y el verde está un poquito más arriba, no pasa nada, eso lo van a decidir ustedes. Entonces yo puedo empezar acá con el verde directamente. Empiezo a tejer todo en varetas y voy cubriendo esta parte de adelante de mi bufandita. Pero recuerden, este calado va a venir a lo largo de toda la tira de mi chalina o de mi bufanda. Esto ahora parece poco al lado en comparación del calado que estamos haciendo, pero ustedes piensen que esta tira es larguísima. Y acá solamente nos va a cubrir este tramo, para cubrir parte del pecho, ¿no? Que es la idea de esta bufandita, que se forma como un cuellito, pero en forma triangular. La verdad que queda divina. Bien, acá vamos a repetir el mismo movimiento en la esquina, que van a ser esas 3 varetas, las 3 cadenas y 3 varetas. Siempre le tenemos que dar aumento porque aquí hace un movimiento bastante importante el tejido. Ahí estoy llegando con mis varetitas solamente para mostrarles aquí en la esquina cómo voy a hacer. Y repito, esas 3 varetas, ahí, 3 cadenas, o 2 también podría ser, para que no quede un hueco tan grande. Eso lo pueden elegir. Y retomo para tejer exactamente lo mismo que hice del otro lado. Acá me detengo para mostrarles. Miren qué belleza. Miren qué bonita esta combinación. Entonces, cuando llego más o menos a esta altura, ustedes van a contar la cantidad que hayan elegido para tejer en varetas, lo van a tejer de este lado y luego repiten el punto ñoqui de la misma manera que hicieron aquí. Así que yo me quedo tejiendo. Bien amigos, miren qué bonito. Ya vayan pensando, si quieren hacer un chalequito, van pensando, acá le tienen que dar aumento para que esto no quede hacia abajo, tiene que quedar hacia arriba, así que no vendría nada mal un suéter o un chalequito con un escote así y siguen tejiendo nomás. Bien, ahora esta vuelta es igual que la que hicimos aquí, todo en vareta. Así que esta viene recontra fácil. Acá, ahí voy a pinchar en el orillo, tejo mi vareta de orillo y sigo tejiendo. Respeten los puntos que tenemos aquí abajo, lo van a poder ver mejor, ¿ven? Acá tengo 2, tengo que tejer 2 varetas, porque si no después al final del trabajo me van a faltar.
acá tengo que tejer sobre la vareta del punto ñoqui. Entonces ahí pincho, que sé que la voy a encontrar a mi vareta ahí abajo. Y aquí, recuerden, acá hay 2 puntos abajo. Entonces aquí mismo yo puedo tejer esos 2 puntos. Y luego viene el de la vareta del ñoqui. Tienen que ir fijándose, ven acá tengo 2, entonces yo acá completo con 2. Pueden tejer los 2 acá o pueden pinchar sobre el ñoqui 1 y 1 en el huequito, ahí se los muestro. Tejo 1 sobre la vareta que sostiene el ñoqui. Puedo pinchar uno acá y el otro en el hueco. O los 2 juntitos ahí en este hueco, ¿ven? Como a ustedes les parezca mejor, como les quede mejor el tejido, ustedes se van a fijar cómo les va quedando. Pero sí o sí tengo que tener esos 2 puntos, para que no me falte. Acá, bueno, cuando lleguen al punto de las varetas es mucho más fácil porque ahí pinchamos punto por punto. Así me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Súper fácil. Bien, ahí va pintando la cosa, miren qué bonitos. Ahora mi elección fue una hilera en punto bajo. O sea, vamos a repetir lo mismo que hicimos recién en varetas, pero en esta ocasión es punto bajo. Esta hebrita me la puedo llevar ya que voy a tejer punto bajo. La puedo esconder. O la pueden dejar porque luego también vienen flecos. Así que las hebritas estas, me acordé ahora. Ya está, ahora la envolví. Estas hebritas las pueden integrar a los flequitos. Yo hice una hilera de flecos con los colores que utilicé aquí en la bufanda. Cada una en el color que correspondía. Pero ustedes pueden hacer flecos eligiendo una hebra de cada color y le hacen flequitos multicolores también que podría combinar perfectamente. O pueden elegir algún color, por ejemplo el del borde, que yo lo hice con un color azul marino muy bonito, y hacen también los flecos con el mismo. Eso podría ser, eso ustedes lo van a elegir. Cuando llego a la esquina no voy a hacer 3 puntos bajos. Voy a hacer solamente 2 puntos bajos, 2 cadenas y 2 puntos bajos. O sea, vieron que acá en la esquina veníamos haciendo 3 varetas. Pero bueno, cambié. No hice tanto punto bajo, hice menos. Y estoy a toda velocidad porque quiero llegar para mostrarles. Acá, en este huequito voy a hacer 2 puntos bajos, 2 cadenitas y 2 puntos bajos, porque 3 puntos bajos me parecía como mucho, quedaba muy amontonado y no me gustó, entonces hice menos. Ahí, ¿ven? Así les tiene que quedar. Si ustedes tienen un hilado más finito y calzan bien los 3 puntos bajos, lo pueden hacer tranquilamente. Bueno, me quedo tejiendo la otra parte de esta bufandita. Es súper fácil. Ahí tenemos la vueltita en este violeta muy lindo, un lila, es un lila un poco subido. Acá tengo un rosa pastel y combinan, ustedes combinen sus colores. Bien, acá elegí hacer unos pancitos. Entonces, vareta de orillo. Una cadenita, salto un punto de base y tejo un grupito de 2 varetas, pancitos. Ahí. Una cadena, salto un punto, pancito. Y así hasta llegar casi hasta el centro, porque acá en la hilera con varetas se la hice, en la parte de adelante se la hice más cortita. Ustedes van a elegir. Así que este es el punto elegido para aquí. Pero miren, yo lo voy a tejer todo hasta aproximadamente aquí. Ven que acá frena más o menos el rosa, el verde. Bueno, pero más o menos, o ahí, hasta ahí, más o menos. Esta parte de acá yo se la hice cortita, pero ustedes lo pueden hacer de acá también,
es jugar, como les mencionaba. Y ahora se los voy a mostrar en la bufanda más grande. Pero, bueno, la bufanda más grande, la bufanda real, porque esta es una pequeña muestra que ni siquiera sirve para bufanda. Me da risa. Parece un cuello que la verdad me dieron muchas ganas de tejerme un chalequito con un cuello así, rayadito, con varios colores, con varios puntos. Queda buenísimo. Está muy, muy bueno. Hacemos una parte delantera así, luego le agregamos dos franjas laterales y terminamos haciéndonos un suéter. Bien, voy a hacer uno más y luego todo varetas hasta el piquito. Entonces acá, esta parte de aquí va a ser más cortita, pero me gustó cómo quedaba, entonces se lo hice más cortito. ¿Ven? Simplemente, esperen que tengo que soltar un poco de hebra. Simplemente lo dejé más corto, me gusta cómo queda y lo vamos tejiendo sin ningún cuidado extra. Esto viene muy muy fácil. Miren qué bonito. Y no es una bufanda típica que hacemos con rayitas y finita y larga y nada más. Acá le estamos agregando un plus, que es este pico tan lindo, más las borlas. Acá llegué a los puntos bajos. Ahí ya tejí los dos. Y acá otra vez vuelvo a tejer o dos varetas o tres varetas, como a ustedes les parezca. Ustedes se van fijando. Entran igual, aunque hayamos dejado dos cadenitas en esta ocasión. Pero como son varetas, ¿ven? Y sigo tejiendo. Obviamente, siempre teniendo esa precaución de contar los puntos y tejer la misma cantidad que tejí del otro lado. Bueno, acá me voy a frenar para mostrarles cómo queda más cortito esto. Más o menos, ahí lo hice a ojo. Me parece que en la bufanda original está hasta más cortita esta parte. Que la voy a traer y se las voy a mostrar. ¿Ven? Miren, que no falta nada, no falta una hilera. ¿Ven? La cantidad que dejé acá es cortita. Pero porque me gustaba el juego de calado que hace aquí el punto. Como es larga, entonces ustedes le pueden dejar así o pueden seguir tejiendo todo en varetas como hicimos con estas otras hileras. Ahora simplemente me voy a quedar tejiendo esta cantidad de varetas de este lado y a repetir este mismo movimiento con los pancitos. Y ya casi que la tenemos. Me quedo tejiendo. Bueno, ahí sí queda estos caladitos tan lindos. Y ahora yo le había agregado a esta hilera todo vareta, de nuevo, como hicimos con esta, como hicimos con este color crema. Y repetimos aquí en la esquina 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas. Acá tengo este otro lila, que es distinto. Entonces vamos a repetir el mismo movimiento. Ahí vamos tejiendo toda la hilera en varetas. Fácil, fácil. Así que me quedo tejiendo porque esto es muy simple de tejer, muy simple de hacer. ¿Ven? Así hasta dar toda la vuelta. ¿Qué tal? Miren qué belleza. Acá viene un borde. Pero, atenti. Ustedes lo quieren hacer más ancho, le van agregando hileras, le van agregando color si quieren. Pueden repetir todo un borde más ancho con un solo color. A jugar. Jueguen con los puntos, las distancias, donde dejamos acá bien cerradito. Yo elegí hacer unos abanicos en este caso. Pero ustedes la pueden hacer más ancha si lo desean. Estos abanicos los hemos hecho también en el canal. Elegí este azul que me encantó. Me encanta este color. No tengo más de esta lana. Es muy bonita. Acá voy a hacer un punto bajo. Ahí. Voy a saltar 1, 2 puntos de base. En el tercero tejo mi primer abanico con 5 varetas. Ahí, 3, 4,
y 5. Recontra fácil. Salto 2 puntos de base, en el tercero tejo un punto bajo. Bien, miren qué simple. Otra vez, repito, tomo la lazada, salto 2, tejo un abanico. Ahí. 4 y 5. Salto 2, tejo un punto bajo. Así van a ir repitiendo hasta llegar a este extremo, ¿sí? Yo me quedo tejiendo. Muy bien, acá terminé este lateral. Si les falta acá algún punto para llegar al borde, o quizás si quieren, si les queda muy acá en el borde y quieren sumar algo acá, acá abanico yo no les puse porque luego viene la borla. Entonces ustedes, si les faltan puntos o les sobran, los acomodan. Yo a estos dos los acomodé porque es una muestra. Pero acá dejarlo libre porque luego viene la borlita. Salvo que no le quieran poner borla, entonces podrían tranquilamente hacer un abanico justo aquí en la esquina. ¿Ven? Yo terminé con un punto bajo. Y ahora voy a regresar. Ahí. Dejo otro punto bajo. Dejo este espacio para colocar mi borla. Y comienzo a hacer el abanico de este otro lado. Pero ustedes se fijan, lo acomodan, porque quizás no les calce justo cada 2 puntos que estoy dejando. No teman a eso, porque muchas veces pasa que me comentan, vos sabés que no me cierran los puntos, no me da justo la misma cantidad. Ustedes tienen que acomodar el tejido. Muchas veces lo digo en forma de chiste, que nosotros manejamos el tejido y no el tejido a nosotros, pero es un poco real eso. ¿Ven? Ahí. Manejamos nosotros la agujita, así que la vamos a derivar para donde quisiéramos. Ahí acomodo los 2 abanicos y sigo tejiendo. Miren qué bonito que queda esto. Bueno, ¿qué más le agregué acá? En este borde acompañé con el mismo color. Voy a empezar por este lado. Con puntos deslizados o cadenitas bordadas. Bien en el borde. Esperen que tengo que encontrar acá la primera vareta. Y van a ir buscando el bordecito de donde nacen las varetas. Esperen que estoy sacando todas las hebritas que tengo por detrás. Y yo elegí hacer este bordadito. No quieren hacer esto, pueden hacer, si quieren, le agregan una hilera de punto bajo, una hilera de punto cangrejo que tienen que empezar del otro lado. Pero me pareció que este detalle acompañaba a lo que serían los volados y también a la borlita central. Entonces me gustó así bordarle este punto cadenita o punto deslizado en el bordecito que acompaña el color de afuera. Así que bueno, esto también fácil, lo hemos visto muchas veces en mis trabajos porque me gusta mucho y cada vez que puedo aplico este bordado. Me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Miren qué mono que queda. Acá tengo cartoncito. Con este cartoncito voy a hacer la borla. Las borlitas, bueno, también hicimos un montón. Ustedes pueden combinarla con una piecita de bijú, va a quedar bonito. Le pueden poner alguna perlita o nada. Yo no le puse nada, simplemente hice una borla no muy grande, no con muchas vueltas. Pero también es como siempre digo, es a elección de cada. ¿Ven? Esta es flaquita. Es una borlita que no tiene mucha vuelta. Ahí. Primero ajusto aquí. Corto. Acomodo. Bueno, esta me salió un poquito más flaquita que la que le puse a la bufandita. Hago el mismo largo más o menos para que estos flecos los pueda esconder en los mismos flecos.
Ahí, esta es la más simple de todas, que hicimos también muchísimas en el canal. Hay unas borlas muy bonitas, pero bueno, acá yo quería algo más, más simple. Bien, ahí. Esta hebrita la voy a dejar para pasarla, la voy a enhebrar en una aguja, voy a pasar por aquí adentro y directamente ya la coso a lo que sería el piquito de mi bufanda. Luego, obviamente, van a emprolijar, van a elegir el largo que quieran. Esta hebra no la voy a cortar porque la voy a utilizar para coserla a la bufanda. Súper, súper fácil. Entonces, si quieren, acá le agregan alguna piedrita. Y si no, esta la voy a enhebrar en una aguja, la paso por dentro para salir aquí arriba y la voy a coser directamente a mi bufandita, ahí, en el pico. Luego, ¿qué más vamos a hacer? Los flecos. Dejo la bolita por ahí. Y esto es lo que les mencionaba. Acá yo hice, podríamos hacer también con el mismo largo de la borla, así que voy a usar el mismo cartón. Para los flecos también los hice flaquitos, con 3 vueltitas, más o menos 6 hebritas tenían, no tenían mucho, mis flecos. Ahí, ¿qué voy a hacer? Corto. Más o menos. Bueno, estos salieron un poco cortitos. Yo los hice un poquito más largos, pero porque no quería traer otro cartón. Quería usar. Estos salieron un poquito cortitos, más que los que ahora se los voy a mostrar en la bufanda terminada. ¿Y qué hice? Por el mismo color, a ver si puedo con esta aguja que es media finita, con el mismo color de cada hilera, fui combinando, pero también puse la hebra esa que les mencionaba, la que nos quedaba, esa colita que nos quedaba acá, del inicio de hilera, también aproveché y la pasé por dentro, ahí, y ajusté. Entonces esa hebrita queda con los flequitos de la bufanda y luego ¿qué nos quedaría? Recortar. Esto yo lo estoy haciendo ahí más o menos porque ustedes ven que esto es una pequeña muestra. Entonces acá me quedó otra hebrita, pero la podríamos haber puesto. Puse una en este color, una en rosado, una en este color natural, y en todas les enganché estas hebritas de inicio de hilera y las mezclé con los flequitos. Y esta que tiene un bordecito azul, también puse una en azul aquí. Entonces por cada uno de estos colores, con este azul también hice un flequito. Y ya se los voy a mostrar. Pero en definitiva, así nos van a quedar con los flequitos que ahí viene su hermana mayor. ¿Ven? Miren. Acá tengo una de las tiras. Y tengo el azul del borde, este celestito que pusimos recién. Ven que es un poquito más largo estos flecos. Ustedes les van a dar el largo que quieran. Los quieren hacer de 20 a 30 centímetros, que se ve mucho ahora. Se usa bastante con flecos muy, muy largos. También lo pueden hacer. A mí tan largos no me incomodan, pero el que le gusta lo puede hacer. Entonces, por cada color le fui haciendo una de estos flequitos. ¿Ven? Miren qué bonito. Y en el extremo, en el piquito, tiene la borlita. Vieron que les mencionaba que esta me quedó un poquitín más gordita que la otra que hicimos recién. Y eso es todo. Súper fácil. Súper rápida de tejer. Miren qué belleza esta bufandita, que la pueden hacer en una tarde. Hacen un regalo increíble, lleno de amor, lleno de color, lleno de alegría, como hacemos aquí los trabajos en el canal y como ustedes a mí me hacen saber que tienen mucha alegría a la hora de tejer estos proyectos que son muy lindos, muy divertidos y obviamente que siempre estamos ahí con la agujita jugando y creando estas maravillas para vender, para nuestra familia, para nuestros amores, como digo siempre. Y muchas gracias, me queda agradecer. Gracias, gracias, gracias por estar, por acompañar este canal que estamos siempre trabajando para seguir compartiendo. Un besito, nos vemos en otro tuto. Muchas gracias. Chao.